Bogotá, 1992. En un árbol del Parque Nacional, Fernando Molano Vargas, un joven escritor que acaba de ganarse un importante premio de novela, siembra las cenizas de su pareja Hugo Molina, también llamado Diego. Han pasado 4 años de la muerte de Diego, por eso sus restos fueron exhumados y vueltos cenizas que Fernando esparce en la tierra, como el polvo enamorado del que habla el soneto de Quevedo, como un enorme acto de amor por parte de Fernando hacia su compañero. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Y como otro acto de amor, como una forma de restitución, Diego se volverá una presencia constante en la escritura de Fernando. Aparecerá con distintos nombres en sus 2 novelas, Un beso de Dick y Vista desde una acera, y aparecerá también en su único poemario, llamado Todas mis cosas en tus bolsillos. El libro está dedicado a Diego. Es un libro de poemas de amor para un amor que ya no está. Y es un libro que medita mucho sobre la muerte, no solo porque fue escrito para un muerto, sino también porque su autor se acercaba a la muerte misma cuando lo terminó. Estos poemas, que se alimentan de la experiencia más directa e íntima, crean un lenguaje para hablar de la pasión de 2 muchachos. Un lenguaje que también despierta y hace florecer el erotismo en todos los espacios de la vida, para dotar la vida de otro sentido, para celebrar el cuerpo, quizás como una respuesta ante la acechanza de la muerte. Me parece que lo que es claro en las novelas y en el libro de poemas es que la ciudad y la realidad se descubre a través del deseo, ¿no? O sea, Fernando Molano erotiza todo lo que toca, ¿no? Erotiza la ciudad y la ciudad se vuelve un espacio de posibles encuentros, de encuentros con extraños, de cruces de miradas, de promesas de seducción. Y es la ciudad del deseo. Hola, soy Johnny Martínez Cano y les doy la bienvenida a De Sobremesa, un podcast de conversaciones sobre poesía con sus autores y sus lectores, un espacio para crear pensamientos sobre la poesía. En esta ocasión hablaremos principalmente de un libro de poemas, claro, pero también hablaremos de 2 novelas e incluso de una biografía, pues todos estos textos forman un mismo conjunto, ya verán. Además, esta es la primera conversación que grabamos en un espacio público, y por eso escucharán de fondo el sonido del ambiente. Como siempre, acomódense y si pueden, alisten un café, un té, una cerveza, una gaseosa o lo que quieran tomar. Y empecemos. Lo primero que le voy a pedir a mi invitado es que se presente. Bueno, soy Pedro Adrián Zuluaga. Pedro es periodista y escritor. Escribe sobre cine, también ha sido programador y curador en este campo. Escribe sobre libros y, escribe sobre la vida y el presente. Un poema suyo aparece en la reciente antología de poesía queer colombiana llamada Como la Flor. Ha escrito ensayos, un libro reciente suyo se titula ¿Qué es ser antioqueño? Y recientemente escribió también un libro llamado Todas las cosas y ninguna, una especie de biografía o geografía de Fernando Molano Vargas. Esa es la razón que nos reúne hoy, porque hablaremos del único poemario de Fernando Molano Vargas, llamado Todas mis cosas en tus bolsillos, un libro que fue editado por la Universidad de Antioquia en 1997 y fue reeditado recientemente en el 2019 por Six Barral. Y es un libro que aún hoy me parece a mí muestra otras formas de ser para la poesía colombiana, que me parece bastante vigente por eso. Antes que nada, Pedro, gracias por aceptar la invitación y bienvenido a este espacio llamado De Sobremesa. Gracias, Johnny. Además me encanta el nombre del espacio porque me gusta mucho la novela de Silva. También otro libro que escribí tiene mucho que ver con la novela de Silva, que es Literatura, Enfermedad y Poder en Colombia, en 1896-1935, que es justamente 1896 el año en que supuestamente se escribe la novela, ¿no? Que se publica después. La novela de Sobremesa, ¿no? Sí. Y la enfermedad es un tema central en De Sobremesa. Bueno, porque la enfermedad para el fin de siglo era una cosa muy interesante, ¿no? Era una cuestión que permitía pensar una crítica a la sociedad enferma al mismo tiempo, ¿no? Y cierta noción de higiene y de salud. Totalmente. Yo creo que de alguna manera hay también una conexión de ese primer libro que yo publiqué, este libro que es la tesis de mi maestría en la Universidad Javeriana de Literatura, con este último libro, Todas las cosas y ninguna, donde también me vuelvo a enfrentar a los temas de la enfermedad, del virus, del contagio, de la transmisión. De alguna manera son temas que rondan la vida y la han rondado siempre. Pues mi vida, quiero decir.
Antes de empezar, Pedro, ¿qué estamos tomando? Estamos tomando Coca-Cola, como al parecer le gustaba mucho a Fernando, que tomaba litros y litros de Coca-Cola y que escribía con litros y litros de Coca-Cola, tinto, donas y, bueno, una dieta muy poco saludable. Pero como dirían en otro libro, Nunca en Cines, creo que se llama, un libro de Andrés Burgos sobre la muerte de un amigo, siquiera se tomó la Coca-Cola. ¿Y en dónde estamos? Y estamos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es un lugar muy especial para la vida y la obra de Fernando Molano. Aquí él encontró claves de lo que después sería su literatura. Aquí él leyó a Dickens, y yo creo que un poco Un beso de Dick es una novela que tiene un origen muy puntual en este lugar. En tanto Dick es un personaje secundario de Dickens, que sin embargo Molano vuelve sustancial y primario en su novela. Y estábamos hablando ahorita de que Todas mis cosas en tus bolsillos también tiene una copia que reposa acá, ¿cierto? Sí, hay un volumen encuadernado de las 3 primeras partes del libro, en una encuadernación verde. Yo siempre he imaginado que esa encuadernación la hizo también por acá en el centro. Y ese volumen encuadernado, uno de esos volúmenes está acá en la biblioteca, parece que la entregó ese volumen en 1996. Y también otra copia de este volumen encuadernado la tiene Carlos José Restrepo, que fue jurado del premio de novela que Molano se gana en 1992 en la Cámara de Comercio de Medellín con Un beso de Dick. Y otra copia la tiene un primo suyo, un primo de Fernando. Pedro, yo quiero que esta sea una charla sobre espacios, encuentros e invocaciones. Temas que veo muy presentes tanto en el poemario de Molano como en su libro sobre Molano. Pero quisiera que empezáramos con algo más introductorio. No quisiera preguntar quién fue Fernando Molano, pero sí quisiera preguntar quién fue para usted en su vida Fernando Molano. En su libro, de hecho, hay una descripción de ese primer contacto, ese encuentro. Quisiera empezar hablando un poco de eso. Bueno, pues Fernando Molano fue para mí como una especie de hermano mayor. Él debió haber nacido unos cuantos años antes que yo. O sea, sí, nació en los años 60, yo nací en los años 70. Y siempre lo sentí como un hermano mayor que escribía como tal vez yo quería escribir. Un hermano mayor que leí en un momento muy agudo de mi malestar como persona, que es siempre los primeros años 20, ¿no? Que siempre son de definiciones, de saber qué quiere hacer uno con la vida, saber qué quiso decir Dios conmigo, como que sería una manera bonita de decirlo, ¿no? Y en ese momento, en ese agudo malestar, que era el de mi propia adolescencia tardía, yo me encontré leyendo a este librito que aquí lo tenemos al frente, pero que ustedes no lo pueden ver porque esto es un podcast, el volumen del cual seguramente más vamos a hablar hoy, que es Todas mis cosas en tus bolsillos, en una edición de la Universidad de Antioquia, que como ya dijo Johnny, se publicó en 1997, unos meses antes de la muerte del autor. Y pues ese primer encuentro fue un encuentro importante, pero molesto tal vez. Yo leí ahí muchas cosas que generaban en mí una identificación muy, muy profunda. Y como todo lo que genera una identificación muy profunda, pues genera también cierto rechazo, ¿no? Esa especie de enamoramiento de la muerte. Yo sentía que el poeta era como una especie de novio de la muerte, ¿no? O de amante de la muerte. Y eso me alcanzó a molestar, o a intrigar, o a generar un poco de incomodidad. Y unos meses después se muere el autor. Yo en realidad no me acuerdo, no tengo cómo reconstruir si cuando lo leí, cuando este libro llegó a mis manos, ya Fernando se había muerto. No sé si entonces esa lectura además estuvo atravesada por la muerte biográfica del autor. Pero en cualquier caso me pareció que había una cierta morbidez. No sé si la palabra sí, creo que es una palabra muy precisa, ¿no? Como ese acariciar la muerte y ese rodearla y asediarla como con cierta fruición y con cierto placer. Y eso pues me intrigó y como digo, me molestó. Entonces, de alguna manera, tuve una experiencia que es muy distinta a la de la mayoría de lectores de Fernando Molano, que empezaron y que lo descubrieron con Un beso de Dick, que es una novela mucho más luminosa, ¿no? Más afirmativa. No quiero decir que sea una novela totalmente... Sí juega la inocencia, pero es una inocencia totalmente consciente de que donde hay deseo hay transgresión y que de alguna manera esa transgresión también tiene un castigo, ¿no? Que es una ecuación que no debería cumplirse siempre y contra la cual él se revela, pero que en su caso sí se cumple, ¿no? Y sobre todo pues cuando estamos hablando de un amor que no se atreve a decir su nombre, o que no se atrevía a decir su nombre, que era el amor entre dos chicos en ese momento, entre dos hombres. Entonces ese fue mi primer encuentro. Mi primer encuentro fue con tal vez la parte más marginal de la obra de Fernando Molano y la más difícil de conseguir. Siempre fue difícil de conseguir. En esos años 90 la novela era muy escasa, la novela circulaba en fotocopias, como seguramente muchos lectores y lectoras saben, pero ese libro de poemas todavía más. Entonces sí,
si había algo de culto secreto y de capilla y de religión incluso en el acercamiento de muchos hombres, sobre todo en ese momento hombres gays, a la obra de Fernando Molano, unos procesos de identificación. Hablando un poco de otra cosa, a mí me gusta mucho pensar y hablar sobre las condiciones en las que nacen ciertas escrituras. En su libro hay un fragmento, hay una parte en la que se reconstruye el espacio en el que Fernando escribió su segunda novela, Vista desde una acera. Me gustaría que me contara un poco de ese espacio. Bueno, Johnny, lo que pasa es que todo en el libro, de alguna manera, lo más importante en el libro es imaginario. O sea, casi todas las cosas que yo quería saber de Fernando Molano no las podía saber con certeza. Entonces las tenía que reconstruir, o sea, tenía que apelar, digámoslo, al músculo de la imaginación. Entonces yo había escuchado de Jorge, el hermano de Fernando, que él había vivido los últimos meses de vida de Fernando, que habían vivido juntos, ¿no? Los dos hermanos finalmente vivieron juntos en una casa del barrio Palermo, que finalmente era una casa propia, y que ahí Fernando había escrito la novela, en un computador que le habían regalado los amigos y en unas condiciones pues de mucha urgencia, porque Fernando se había ganado un premio de Colcultura para escribir la novela, una beca de escritura de la novela, y pues ya estaba bastante enfermo. De hecho también estaba estudiando cine en la Universidad Nacional, algo con lo que también tú puedes tener un vínculo biográfico, y entonces su vida se iba entre una cosa y otra, o iba entre una cosa y la otra, en intentar escribir la novela, intentar estudiar cine, que fue algo que siempre quiso hacer. Y esa casa, que es una casa en el barrio Palermo, más o menos bajando por la calle 45, donde hay una diagonal que corta la calle 45, ahí hay un edificio que creo que se llama María Victoria, ahora mismo no me acuerdo, pero es un edificio donde en el cuarto piso vivían los dos hermanos. Ese edificio tiene una gran ventana que da a un enorme árbol que todavía existe, y ese es el espacio donde, sentado en una mesa que él mismo construyó, o sea que el propio Fernando construyó con sus propias manos, rodeado de Coca-Cola y de donas y de tinto y de cigarrillos, ahí imaginó todo también, ¿no? Porque pues lo que hace Vista desde una acera es reconstruir una experiencia, reconstruir un momento de su vida y darle sentido también a eso que él vivió con su novio Diego o Hugo, con el cual vivió pues una relación de amor signada por la muerte, pues porque Hugo se muere, o Diego se muere, a finales de los años 80, y es una de las primeras víctimas del VIH-Sida en esos años, en los años 80. Entonces, bueno, yo nunca subí a ese cuarto piso, pero sí me paré muchas veces frente a él en plena pandemia, cuando yo escribí este libro en pleno encierro, pero cuando me podía escapar, iba y me paraba frente a ese árbol y me paraba frente a ese edificio a ver si algo se me revelaba. Pero pues nunca entré a ese apartamento, pero muchos amigos que estuvieron ahí, amigas de Fernando que estuvieron ahí, como Ana Cox y como el propio Jorge, el hermano de Fernando, sí me han contado pues cómo escribía Fernando, a qué olía el cuarto de Fernando, y un poco también reconstruyeron para mí como la situación emocional de Fernando Molano en la última etapa de su vida, que no fue nada fácil, por supuesto. Y sobre el poemario, habíamos hablado antes de grabar que no tenemos muy claras las condiciones de escritura del poemario, pero sí un poco de la publicación. ¿Cómo o en qué momento de la vida de Fernando Molano se da todo el proceso de publicación del poemario? Ahora que releí el libro para esta conversación, sí me di cuenta que hay una progresión dramática, ¿no? O narrativa, si se quiere. Son poemas narrativos, de algún modo, muchos de ellos. Entonces uno sí ve que en los 5 apartados hay unos cambios de tonalidades, ¿no? Y hay como los primeros son como dedicados a ese amor adolescente, a ese descubrimiento del cuerpo del otro, de la sexualidad y el deseo. Y los últimos, que deben haber sido escritos ya al final de la vida, donde aparece también la sombra de otro hombre, ya no Diego, sino Luis Jorge, son probablemente los poemas escritos al final, ¿no? Hay una clave que es el manuscrito, en el manuscrito del cual hablamos ya, que es el manuscrito que reposa aquí en la biblioteca, que en realidad es un de hecho no es mecanografía, es a computador, ¿no? Ahí están los 3 primeros apartados de lo que finalmente sería el libro Todas mis cosas en tus bolsillos. O sea que se supone que los últimos 2 apartados son escritos después del 96, o sea, en el 97, y que es cuando el libro se termina de editar y de preparar para su publicación. Entonces esto da una idea de estos poemas se fueron escribiendo a lo largo de los años y que la última parte es escrita muy al final de la vida, y lo cual se siente, en el poemario se siente esa aproximación de la muerte, ese asedio de la muerte. Los últimos poemas realmente son, por un lado, como tú lo dijiste fuera de micrófono, que son poemas llenos de rabia, de recriminación contra este otro amante que aparece después de Diego.
Y también poemas donde él mira de frente a la muerte, ¿no? Le mira la cara a la muerte. Entonces uno puede suponer que esos son poemas ya del final de la vida. Y la acepta como compañera. Baila una danza con ella, literalmente. Una danza con la muerte. Sí, en varios de los poemas uno puede imaginarse espacialmente que ella está al lado de él y ambos conversan sobre otro muchacho que va pasando, por ejemplo, ¿no? Uno puede sentir mucho eso. Totalmente. Igual, es que es muy tanático, Fernando, ¿no? O sea, siempre fue, incluso en un libro tan luminoso como El beso de Dick, también aparece la sombra de un muerto que es Hugo, ¿no? El chico que se murió hace 4 años. Entonces, incluso en ese libro tan luminoso, ese libro de descubrimiento del placer y del goce del erotismo, también está la presencia de la muerte. Y yo pienso que, la verdad, toda la obra de Fernando Molano es una meditación ante la muerte, o sea, lo que diríamos una vanitas, ¿no? Una meditación ante una calavera, digámoslo así, para ponerlo en términos muy cristianos, si se quiere, ¿no? Porque pues creo que también hay, en todo caso, en la obra de Fernando, entre tantas influencias, hay una gran influencia de la mística cristiana, ¿no? Una mística que tuvo muy presente las metáforas del encuentro amoroso, pero un encuentro amoroso que no se podía pensar sin la muerte, ¿no? Sin el asedio de la muerte. Ahora que has logrado con tiernas escaramuzas penetrar los frágiles muros de mi alcázar, entra a saco en mi corazón y conserva la mejor parte del botín. Haz encender las brasas y con candentes hierros graban mi piel tus iniciales, pues quizás, harto de mí, partas mañana a emprender nuevas conquistas. Y quisiera poder testimoniar que he sido amado por ti, hermoso caballero. Quiero que empecemos ahora sí a hablar de un tema quizás más luminoso antes de llegar a la muerte. También es luminosa la muerte, ¿no? Bueno, sí. Sí, son indivisibles un poco las cosas. Pero bueno, quisiera que empezáramos a hablar un poco de los espacios en el poemario y en su libro. Quería empezar preguntándole un poco por eso. ¿Por qué el interés en su libro por los espacios para abordar la vida de Molano? Por la geografía, pues. Bueno, pues yo me empecé a dar cuenta que cualquier vida está soldada a unos lugares, ¿no? Que el alma reposa en los lugares, ¿no? En los objetos incluso, no solamente en los lugares, sino también en los objetos. Hay una geografía muy específica de Bogotá, tanto en Un beso de Dick como en Vista desde una acera. O sea, se puede reconstruir esa geografía. Se pueden hacer recorridos molanianos, digámoslo así, por una Bogotá. Y a partir de ahí puede hacer un trazado afectivo, geográfico, emocional, pero todo esto al mismo tiempo, ¿no? Una geografía afectiva, pero también otro tipo de geografía que es como más universal, ¿no? Que es como tipo de imaginación espacial que tiene que ver con las aceras, las ventanas, los cuartos, los árboles como una inscripción muy concreta, los árboles que dan protección y amparo, pero que también esconden. Entonces me interesaba como toda esa dimensión geográfica que es también una dimensión del deseo, porque me parece que lo que es claro en las novelas y en el libro de poemas es que la ciudad y la realidad se descubre a través del deseo, ¿no? O sea, Fernando Molano erotiza todo lo que toca, ¿no? Erotiza la ciudad y la ciudad se vuelve un espacio de posibles encuentros, de encuentros con extraños, de cruces de miradas, de promesas de seducción. Y de castigo también, porque donde hay seducción hay posibilidad de daño también y de castigo. Y es la ciudad del deseo. Y eso me parece fascinante porque también creo que de cierta manera es una forma que tenemos los hombres gay de vivir la ciudad, ¿no? Que es a partir del deseo. No creo que sea en particular solo los hombres gay, pero en este caso pues hablo por mí y hablo por él, tomándome la atribución de hablar por él porque es lo que he leído en él, ¿no? Y incluso también la geografía más íntima y más doméstica, que es la geografía interior, la de su propia casa, también está contada a través del deseo, ¿no? Es el espacio, el cuarto propio, el cuarto de los niños, donde los niños se esconden a hacer picardías a espaldas de los padres, pero siempre con la inminencia de ser descubiertos por los padres, y el armario donde él se mete también y donde de pronto él se descubre como él mismo como objeto de su propio deseo. Entonces la casa propia está como dividida en espacios, ¿no? También. Entonces que la casa es una ciudad también, ¿no? Una casa es una ciudad. Entonces en la casa están los lugares públicos donde está toda la familia departiendo de algún modo y donde está el padre y la madre vigilando, y esos espacios que los niños le roban a esa vigilancia, que son el cuarto propio, ¿no? Uno ve pues esa intención de toda la obra de Molano de reconstruir ese cuarto propio, un cuarto para el deseo propio, ¿no? Claro, pienso en esta imagen como el padre, el oscuro padre acechando un poco en el umbral de la puerta. Sí, exacto. Mientras los niños juegan y exploran el amor en el cuarto propio.
O sea, sí, algo muy interesante es que todos los espacios se erotizan para llenarlos de sentido, ¿no? Como usted dice, las aceras, las ventanas, las puertas, los cuartos, los árboles, pero también se ve claramente esta división entre un afuera y un adentro, ¿no? Y eso me hace pensar muchas veces en que esta casa permite, o estos espacios permiten hablar de una interioridad. Quería plantear un poco esto sobre cómo el corazón como un espacio mismo y la interioridad como un espacio mismo que divide un afuera y un adentro. Muchos de los poemas pasan en el adentro de esa casa desde donde se mira hacia afuera, por ejemplo, o en el adentro del yo, que piensa en este muchacho que está pasando por ahí, que piensa en el muchacho que está sentado en el pupitre y de repente le dice una cosa, como que cruza al afuera, pero la mayor parte del poema, muchos de los poemas pasan en el adentro y en el corazón de alguna manera como un espacio propio, ¿no? Como que se espacializa el corazón. Sí. Eso es muy bello lo que estás diciendo, porque además en esa búsqueda de dónde poner el corazón, o sea, cómo sacar el corazón de sí, porque un poco el corazón es lo más, la almendra, el núcleo de uno mismo, ¿no? Pero entonces él siempre lo está buscando también en un afuera, ¿no? Esos espacios alternos, dónde poner su corazón. Entonces, en la erotización del otro, ¿no? El corazón tal vez esté en el bolsillo del amigo, o esté en el hueco del pantalón, o esté en la huella de talco sobre el piso, o esté muy probablemente en los tenis que se tragan las medias. O sea, él como que siempre está desplazando el corazón para encontrar dónde reposar, dónde poner los ojos, el deseo y el corazón, ¿no? Como un mismo grupo que se enfoca en un espacio, en una cosa muchas veces que se espacializa. Por ejemplo, en el poemario pues es muy interesante, y Carolina Sanín lo nombra en el prólogo, el bolsillo es polisémico, ¿no? En la medida en que significa muchas cosas, se transforman muchas cosas, es el corazón mismo, se deposita el corazón allí, y el bolsillo es un espacio en donde se guardan cosas de uno también, lo que usted estaba diciendo, ¿no? Sí, no me acordaba que Carolina lo decía, lo del el corazón como el bolsillo o el bolsillo como el corazón. Y bueno, y es que no es gratuito que el poemario se llame Todas mis cosas en tus bolsillos, ¿no? Pero también es un poco pensando en dónde están tus tesoros, porque de alguna manera uno también siente que Fernando siempre está buscando dónde está tu tesoro, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, en lo que decía Héctor Abad Facio-Lince en el posfacio que él escribe para Vista desde una acera, donde él habla de que una revista o una biblioteca puede ser más valiosa que una herencia multimillonaria, ¿no? Y pues porque es en esas revistas que heredan del abuelo Vargas, donde él va a encontrar el latido de su deseo, o el llamado de su deseo, que es a partir de esta fotografía de Dick, ¿no? De la versión cinematográfica de Oliver Twist. Y esto aparece en una revista Life, que es aparentemente una herencia sin ningún valor. Y eso me parece muy bonito, como ahí hay un tesoro en unas revistas desechadas que se heredan y que inesperadamente abren un mundo, ¿no? Qué suerte, en casa han descubierto los papelitos de amor con que sueles tejer solo para mí tu telaraña. A estas alturas ya papá se habrá enterado y no tardarán en venir tras de nosotros. Antes de que nos alcancen, toma. Son estas mis canicas favoritas, mi trompo, mi bodequera y mi colección de piedritas. Este es mi álbum de historia natural Jet, y aquí metidos mis poetas que más quiero, mi tarjeta de identidad y la foto de mi bautizo. Hablando un poco de eso justamente y en relación con los bolsillos, pero con otros espacios que aparecen en los poemas, como los baños en los que se cambian los estudiantes o los salones mismos de los estudiantes, pienso por qué estos espacios para los poemas y para las novelas, y tiene que ver también con una etapa particular de la vida, ¿no? Son los espacios de la adolescencia. Y en la presentación del libro que usted hizo con Laura Quintana, usted decía que la juventud es precaria, ¿no? Y está llena de precariedad material. De precariedad material. Y de abundancia simbólica, ¿no? Exactamente. Sí. Y creo que el bolsillo es esto mismo también, ¿no? Es un sitio pequeño en comparación a otros espacios, pero en el que se pueden depositar estas grandes cosas que tienen un valor mucho más allá de un valor espacial o monetario, lo que sea, porque son el corazón mismo, ¿no? Son algo mucho más grande, son esta abundancia simbólica en lo pequeño. Creo que el poemario juega mucho con esta idea también, ¿no? De algo que es muy precario, pero que al mismo tiempo es muy abundante. Sí, estaba pensando que, bueno, hay esa otra geografía de la que no hemos hablado, que es la geografía de esa primera juventud, o esa juventud
que es la geografía de los salones, de las canchas, de las piscinas, de esos espacios públicos donde además ellos se van a dar cuenta de toda la carga institucional que opera como una vigilancia sobre el deseo, ¿no? Ya habíamos hablado de la casa familiar como un espacio de reglamentación, pero donde es posible escabullirse para tener un lugar propio, pero podríamos hablar también del salón de clase y del colegio como otro espacio de reglamentación, ¿no? Y después otros espacios que van a recorrer estos muchachos, los personajes de las novelas de Fernando Molano, van a recorrer distintos espacios con sus distintas reglamentaciones, ¿no? Entonces está la casa, la escuela, el partido político, ¿no? La universidad, y son todos espacios donde lo que Fernando va a encontrar, la conciencia crítica que es Fernando Molano como escritor, una conciencia del mundo que vive y un mundo que él encuentra contrahecho y erotófobo, ¿cómo se diría? Mejor dicho, lo que él encuentra común a todos estos espacios es el odio al cuerpo y el miedo a la sexualidad, ¿no? Y yo insisto pues en que su obra es un gran intento de emanciparse, de emancipar el gozo y de emancipar el deseo para que se pueda vivir sin culpa y afirmativamente. No parece que lo haya logrado, o sea, sí lo logró en buena medida, toda su obra es un canto a eso, pero al mismo tiempo sabemos todo lo que le tocó atravesar para pronunciar ese canto de la autenticidad, del gozo y del erotismo en un país en donde se ha preferido siempre el cuerpo despedazado y el cuerpo violentado y el cuerpo para la guerra y el cuerpo para la muerte, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando un poco en como que, claro, esta erotización del mundo y de los espacios es una reivindicación del deseo y de ir más allá de los pudores establecidos por las instituciones para gozar realmente y dotar de sentido el mundo. Y los poemas sirven mucho en ese sentido, los de la primera parte más que todo, porque son como pequeñas escenas de deseo floreciendo en distintos espacios. Floreciendo a contracorriente, floreciendo a pesar de, porque no son espacios hechos para el deseo, son espacios hechos para otro tipo de sociabilidad, ¿no? También es como un poco la idea de que el deseo rompe la sociabilidad, ¿no? La sociabilidad reglamentada, aprobada, y propone otro tipo de socialidad que parece que es de un orden que solo competiría a Dios, porque finalmente hay una cosa que me impresiona mucho y es cuando los dos chicos, los dos amantes, los dos jóvenes amantes de Un beso de Dick hacen el amor por primera vez, ponen a Dios por testigo, ¿no? No al mundo sino a Dios, o sea, es algo que les compete a ellos y a Dios. Más allá de un sentimiento religioso, que no lo veo muy presente, al menos de religión institucional, es sobre todo un sentimiento de trascendencia, o sea, el amor como trascendencia, el amor como lo que logra vencer el tiempo y la muerte, que son los grandes contradictores, digámoslo así, de la posibilidad del amor de estos chicos, ¿no? Es el tiempo y la muerte a lo que se tienen que enfrentar. Bueno, en el tiempo y en la muerte, o como aliados del tiempo y de la muerte, pues están todas las instituciones, están todas las reglamentaciones, está toda la homofobia y la erotofobia institucional. Pero podríamos pensarlo también en términos más abstractos. Esos son el tiempo y la muerte, las que acechan como enemigos del amor. Uh-huh. Y que están presentes en el poemario, por ejemplo, como este tercero. Siempre hay como la irrupción de un tercero, que bien puede ser el padre que está en la puerta esperando, que bien puede no ser tan inquisitivo como la mujer que lava las sábanas de los moteles, aunque está quien golpea en el motel para decir que se acabó el tiempo. O puede ser directamente la señora muerta, o sea, puede ser directamente ya no una señora cualquiera, sino la señora muerte, que es la que aparece, por ejemplo, en el poema VIH. ¿Qué quiere conmigo esta señora? Uh-huh. Me gustaría que para hablar de este tema de los espacios leyera el poema Desde mi ventana. Desde mi ventana. A la voz de sus señoras, silenciosos y dóciles, como suelen los condenados del borde del Sardinel, levantan sus traseros los chicos enamorados, y ocultos tras de los autos, casi al desgano, los une la despedida. Bajo sus pantalones el deseo acecha como un bandido a los jovencitos sumidos en un abrazo. Lento el andar, los tercos ojos que vuelven van pues hacia sus casas, a salvo de la noche. Se acariciarán en sus cuartos, solos, medio desnudos, sonriendo bajo las cobijas como asustados. 7 p.m. Esta es la hora en que las madres ocultan a los niños. A mí me gusta particularmente porque veo mucho esta idea del adentro como un espacio y el umbral que separa este adentro del afuera
es la ventana, y la ventana aparecerá cada tanto, ¿no? Y el adentro como el espacio, el corazón como el espacio se repite. Hay, por ejemplo, un poema que es Triángulo, en donde se habla de la pobre celda en comparación con el castillo que le ofrece el otro al amante, pues, que claro, tiene que ver con una cuestión de abundancia y precariedad, pero esta pobre celda también es el corazón. Y en otro poema, que es A mí mismo sinceramente, se habla del pobre huerto abandonado de miserias, en donde crece el amor, ¿no? Y ese huerto abandonado de miserias es el corazón mismo, que es igual donde brota esto que es el deseo y el amor, ¿no? Sí, pero mira, escuchando tus ideas sobre los poemas, vuelvo a caer en cuenta de cómo fue importante seguramente para la obra de Fernando Molano la literatura mística, ¿no? Porque creo que todas son imágenes que vienen de ese pozo místico, ¿no? De esas imágenes del amante y el amado, del amante como ausencia, de lo perdido, de un cántico espiritual. Bueno, finalmente en la investigación yo encontré que él leía San Juan, por supuesto, y que cuando encuentra una versión del cántico espiritual que hace Amancio Prada, un cantautor español, la escucha y 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 la escucha, que realmente es muy bella, ¿no? En soledad viví y en soledad ha puesto ya su nido. Y hay un cuento inédito que encontré en este proceso de la investigación que se llama Lo bello y las mariposas, que también tiene unas directas alusiones a ese mundo de la mística cristiana. Claro, en donde también la celda oscura es el alma misma en camino de iluminarse, pues, en camino hacia Dios. Y en ese sentido el camino del amante es el camino de encontrar al amado perdido, ¿no? Una pausa y ya volvemos. Aprovechen para servirse algo más de tomar y para seguir a De Sobremesa en todas las redes sociales. Ahora sí, continuemos. Era entonces ahora que habláramos un poco del segundo punto en este triángulo, digamos, que son los encuentros, y quería hablar de dos ideas particulares sobre los encuentros. Primero, el encuentro con el ser amado, deseado, por un lado, y segundo, el encuentro con el mundo. Su libro, de hecho, está hecho de encuentros, ¿no? Se detiene muchas veces en describir en dónde se encontró con quién, para hablar de X o Y cosa en relación a Fernando Molano. Es un libro, claro, es una geografía, hay la búsqueda de alguien a través de los espacios que recorrió, pero también a través de los otros y de los encuentros con los otros. Y creo que un tema, pues, central en toda la obra de Molano es la idea del encuentro. Quería preguntarle, en su libro particularmente, ¿cómo ve esa posibilidad del encuentro? Estamos hablando en diciembre del 2021, hace 2 años, más o menos por estas mismas épocas, tuve el primer encuentro ya directamente enfocado a escribir el libro, ¿no? Que fue un encuentro en un centro comercial muy cerca de Chía con el hermano de Fernando Molano. Y después de ahí fueron una sucesión de encuentros con amigos para tratar de que estos amigos me regalaran al Fernando que habían conocido. Uno siempre está buscando, como biógrafo, la cifra de una vida, ¿no? Cuando hablo de la cifra es el Rosebud, ¿no? A lo Ciudadano Kane. O sea, ¿qué significa una persona y qué quiso decir Dios con ella, ¿no? Entonces, ¿dónde encerrar el sentido de una vida? Y me parecía totalmente injusto pensar que el sentido de la vida de Fernando estaba en el estigma o estaba en la tragedia, ¿no? Y yo encontré un Fernando mucho más complejo en medio de ese Fernando cubierto de una caparazón a la que yo no podía entrar, que era el Fernando que me ofrecían sus amigos. Vi que en todo caso habían unos leitmotivs, habían unos puntos de contacto entre lo que cada uno de ellos me decía sin decirme, y era el amor. O sea, fue un tipo para el cual su vida o la vida se definió en entregar amor y en esperar recibirlo. Y entonces eso me pareció muy, muy interesante como cifra de la vida de Fernando Molano, el amor. Pero entonces no es porque la literatura de Fernando Molano ha estado encasillada en un tipo de amor, que es el amor entre hombres. Y yo lo que encontré con los amigos, con las amigas, con sus hermanos o con el hermano con el que pude hablar, fue un sentido mucho más amplio del amor, ¿no? Era el amor por la vida, un amor contrariado por la vida, un amor contrariado por el país, un amor entregado por sus amigos. Y ahí me parece que Fernando adquiere otra dimensión, la de un luchador, un tipo que se sobrepuso a sus circunstancias y que aún viviendo efectivamente una vida trágica, fue un tipo que supo entregar amor. Y tal como me lo dijo Ana Cox, una de sus amigas más cercanas, sembró amor y lo recogió. Lo que pasa es que tal vez lo recogió póstumamente, que eso es una gran contradicción, ¿no? Pero creo que todo el destino literario de la obra de Fernando Molano
ha sido también un destino marcado por el amor, por el cuidado, por lo que los amigos han hecho con su obra, lo que gente que lo conoció y quien no lo conoció han adoptado esta obra para llegar a que sea lo que soy, que no es todavía un lugar de llegada. Yo creo que es una obra que todavía no ha terminado de dar todo de sí, ¿no? Pero si ha llegado hasta este punto donde ya se puede leer con más facilidad, donde ya seguramente hay en camino traducciones, adaptaciones, es porque hubo cuidado. Claro, lo que usted hizo con estas distintas personas que le brindaron su versión de Fernando Molano, en un acto de amor de traerlo y dejarlo en el encuentro, tiene que ver con esto, ¿no? Es que el otro se lleve ese Fernando que uno trae de alguna manera con su lectura, y eso solamente se construye en el encuentro. Yo agregaría una cosa, Johnny, y es, hay una especie de ética de lo otro, me estoy inventando la palabra, pero es un poco la idea de la bondad de los extraños, o la bondad en cada esquina, que es algo que atraviesa también la obra de Fernando Molano, ¿no? Como la posibilidad de los encuentros es la posibilidad de acoger lo extraño, lo no conocido, ¿no? Entonces fíjate que es una vida que parte de un núcleo familiar quizá un poco cerrado, y de pronto es una vida y una obra que se abre a la extrañeza, o sea, a lo extranjero, a lo azaroso. Es el salir de la casa propia hacia la ciudad, como la infinita posibilidad de encuentros con extraños. Entonces eso está muy claro en la vida y en la obra de Fernando Molano, como por ejemplo, porque Ana me lo contó, Ana Cox, su amiga, cómo este encuentro de Fernando con Diego se da en un cruce de semáforos, ¿no? En una calle bogotana. Pero lo que quiero decir es lo imprevisto, ¿no? La vida como una permanente disposición, apertura a acoger lo extraño, ¿no? Y eso me parece tremendamente interesante, y por eso hablo de una ética de lo otro, en el sentido de que cada vez el mundo nos condena a unos encuentros más reglamentados, ¿no? Marcados por pertenecer a una misma clase social, por pertenecer a un mismo barrio, por pertenecer a un mismo círculo. Y un poco yo lo que veo en Fernando es que fue un chico con una vida muy precaria, a veces abundante, a veces marcada por la ausencia de cosas materiales. Es muy porosa su propia clase social, pero fue un chico, fue un muchacho, fue un hombre que atravesó realidades, ¿no? Y atravesó mundos. No se quedó sembrado en un único mundo. Conoció muchas posibilidades de sí mismo, ¿no? Y lo interesante en el poemario, para volver al poemario, es que muchos de estos poemas encierran los instantes de estos encuentros con los otros, que tienen dos posibilidades también en esta como celebración del azar, o este lanzarse a lo desconocido o al desconocido. Por un lado también está el peligro, ¿no? En poemas como Hace 3 semanas, No como nada en el recreo, etcétera, no se habla de este chico que se lleva su reloj, que saca la navaja, y que él dice pues que no imaginaba su rostro tan cínico en sus sueños. O en un poema, por ejemplo, que empieza diciendo: me ha traído chocolates como niño, me regaló flores como una niña. Al final dice cuidado, porque esta persona le confiesa su amor, y al final del poema dice cuidado. Hay una posibilidad clara que no se puede negar en este encuentro con lo desconocido, con el otro, que es el peligro, pero también está lo que usted dice, ¿no? La bondad de los extraños. Hay una ambivalencia permanente en ese salir hacia el mundo, en esa apertura al mundo. Siempre está en Fernando, en los poemas y en la narrativa de Fernando, la posibilidad del daño, ¿no? Y de la forma última del daño y superior del daño, digámoslo así, que sería la muerte, ¿no? Esa es la condición, es como una permanente disposición a la aventura, que implica también un permanente riesgo y la permanente posibilidad de ser dañados. Pero bueno, como diría Foucault, el sexo bien vale la muerte. Ahora, no estamos hablando solo de sexo, es una apertura en muchos más sentidos. Pero si solo lo redujéramos a eso, porque también existe esa dimensión de la apertura al encuentro erótico con el otro, también bien vale la muerte, ¿no? Y pues para una persona que se murió de SIDA, de alguna manera esta ética tiene un sentido, ¿no? No, y justamente la cuarta parte del poemario se llama, es que tiene un nombre precioso, En el remanso de los que pasan, ¿no? Y es una serie de poemas de apertura al mundo, de apertura a los otros, que a pesar de que haya peligro en esta apertura al otro, es la posibilidad de conocer, por ejemplo, al muchacho que baila y al bailar barre la muerte, ¿no? O sea, eso es maravilloso, es pensar como, claro, en el encuentro con el otro siempre está la posibilidad de peligro, pero es que tengo la muerte acá a mi lado, entonces voy a intentar esta apertura, porque quizás en este otro desconocido, en este que me sonríe, en este que veo bailar, a esta pareja que veo allí, por un momento se barre la muerte.
y la alejo de que me esté respirando tan de cerca, ¿no? Sí, entonces la otra cara de la muerte efectivamente es el encuentro erótico, el encuentro el amor, es la otra cara de la muerte, sí. Bueno, y ese es un leitmotiv, digamos, de la literatura erótica y de la literatura mística, si es que son distintas, ¿no? Si es que hay diferencia entre una y otra, porque pues la mística es erótica y la erótica es mística, ¿no? Quería, para hablar de este tema justamente, que usted leyera el poema VIH. VIH. Soy joven y estoy aún, digamos, en ese tiempo inverosímil que para mis mayores ha huido tan deprisa. En mí el deseo se encabrita a cada instante, de cada noche y de cada día, y bien podría ser recompensado sin dar, por otra parte, mucho. Así, no tengo por qué pedir la fuerza y el coraje. Yo los tengo simplemente, y sigo, sin proponérmelo siquiera, echando cosas en el talego de mis sueños. Aún conservo, no sé explicar cómo, una pizca de esperanza, suficiente para creer que serán mejores las cosas, no las mías, las cosas llanamente, e intento, aunque no puedo evitarlo a veces, no ser cruel. Pero hacia mí la muerte se apresura. En verdad, hace años la tengo pegada a mis talones, soplándome suave en los carrillos, manos arriba contra la pared, apretados los muslos y los ojos. Ella me tiene y aguardo solo a que por fin me aseste su triste golpe. ¿Qué espera pues la muerte? ¿Qué pretende conmigo esta señora? Solo rozando mi cuerpo sus tiernos velos sin abrazarme, mientras a mi espalda huye y me excita la vida y el amor y el deseo, los muchachos, el fresco aroma de sus axilas. Increíble, porque estaba viendo en este poema que incluso el cuerpo completo es un espacio y un umbral. Al frente está la muerte pasándole la mano casi que por el pecho, y atrás está el deseo huyendo, ¿no? El deseo y la excitación por la vida, el amor y el deseo mismo. Sí, hay toda una geografía en este mismo poema, ¿no? Sí, el cuerpo como hablando de portales, puertas que atravesar. El cuerpo del otro es un portal también. Uh-huh. Un portal hacia la trascendencia, pero también un portal hacia la muerte. Exactamente, ajá. Y en este poema también hay otra cosa de este segundo tipo de encuentro que quería hablar yo, y es el encuentro con el mundo. En la medida en que se erotiza el mundo, también se lo puede amar, y en ese sentido hay como a lo largo de los poemas una recriminación al mundo por cómo es, uh-huh, y una afirmación cada tanto de que igual se tiene un poco de esperanza frente a ese mundo, ¿no? Bueno, hemos hablado que Fernando erotiza el mundo, erotiza todo lo que toca, pero también es un ser tremendamente capaz del odio, ¿no? O de la indignación y de la rabia, y la reconoce y la afirma. Y yo pensaría, por ejemplo, que Un beso de Dick es una novela de formación, y pensaría que Vista desde una acera es otro tipo de novela. Yo la llamo en mi texto, en mi biografía, la novela de la desilusión. Y entonces ahí cambia la geografía, cambia esa geografía de los colegios y los recreos y las citas en los teatros y las citas en el parque o en los parques bajo el amparo de los árboles, a volverse, que diría yo, que una geografía hospitalaria, que es también una geografía que yo reconstruyo un poco en el libro, ¿no? La geografía que pasa por la muerte, ¿no? Como el paseo de la muerte, ¿no? La Fundación Santa Fe, la Universidad Nacional y su servicio médico, el Hospital Simón Bolívar. Es terrible lo que ese paseo de la muerte, la palabra misma es reconocida en Colombia es lo que hacen los moribundos frente a también el aparato institucional que les niega la atención y el cuidado, pero al mismo tiempo, otra vez, en medio de esa hostilidad y de esa desatención, aparece otra vez la bondad, ¿no? Que es, en este caso está encarnada en este médico Martínez, Gabriel Martínez, médico que existe y que, como casi todo en la novela Vista desde una acera, es basado en personas reales, ¿no? Entonces, no sé si me preguntabas un poco sobre eso, sobre ese hacerse conscientes ya de ser colombianos, de ser esa conciencia terrible de cómo Colombia nos ha inoculado la idea de que somos seres para la muerte y que no nos merecemos nada, sino el despojo y el desprecio. Y claro, Fernando se resiste a eso. Él constata una realidad, pero no se resigna a ella. Y como lo he repetido una y mil veces, él se resiste al cinismo, tan propio de los hombres de letras colombianos, ¿no? Tan regocijados y tan satisfechos con su propio cinismo, ¿no? Un cinismo que realmente no cambia nada, sino que simplemente verifica el mundo dado. Quizá lo diagnostique y lo afirme también en el mero diagnóstico.
Parte de esta recriminación o esta recriminación al país también implica un profundo amor también, ¿no? O sea, lo contrario a este cinismo es un compromiso que viene de la mano del amor a un espacio o a un mundo, un amor que se resiste, un amor rabioso, me decía usted. Sí, y tú mismo lo decías ahora, que es un Fernando que se resiste al mundo tal como es, o sea, que no soporta el mundo tal como es y que lo quiere cambiar. Pero lo que pasa, y es una parte muy interesante, es que ya no lo quiere cambiar a través de las vías tradicionales de los partidos políticos, sino que, no sé, porque tampoco es la bobería contemporánea de cambia tú mismo y cambia, no es otra cosa, es realmente una ética de la amistad, ¿no? Una ética del cambiar lo más inmediato, de trabajar de una micropolítica, para ponerlo en términos también mucho más precisos. No es el sálvese quien pueda o medita, no creo, no me lo imagino a Fernando, sino realmente transformando lo más concreto, lo más inmediato y lo posible, ¿no? Sí, un amor rabioso y consciente, pero no perecedero. Hay un poema justamente que tiene este tono, parece que se dirigiera al mundo, ¿no? Que es Petición, y Petición tiene unos fragmentos, por ejemplo, que dicen: temo que los hombres seamos solo una raza de náufragos perversos y no exista en la isla el verdadero amor, ¿no? Temo esto, ¿no? Pero de todas maneras la vida me seduce, ¿no? El mundo me excita todavía y por esto de todas maneras sigo acá, porque siempre aguardo que en cualquier esquina me asalte la bondad de algún extraño. Pero esa sí es la verdadera cifra de la vida de Fernando y que aparece regada por toda su producción literaria, incluso si consideramos que su producción literaria llega hasta, por ejemplo, el discurso que escribió para recibir el premio de la Cámara de Comercio. Siempre está ese leitmotiv, siempre está esa idea de mantener un poquito de esperanza a pesar de que el mundo le diga a uno todo lo contrario. Y esa esperanza se cifra en la bondad de los extraños, es un anhelo. Y lo interesante en el poemario es que vive y pervive como anhelo, como petición, como se llama este mismo poema. Sí, es un poco el anhelo de que todos nos cuidemos entre todos, pero para pronunciar esas palabras hay que empezar por lo más inmediato, cuidémonos entre los más cercanos, que es un poco la ética con la cual él vivió, creo, porque eso sí me lo contaron todos los amigos, de la manera como se hacía cargo, como fue un tipo que incluso necesitando mucho cuidado, porque lo necesitó como lo necesita cualquier persona enferma, entregó más cuidado del que recibió, tal vez. Y pues seguramente eso crea un desbalance psíquico, pero al mismo tiempo un desbalance psíquico que tal vez en la posvida encontró una compensación, lo cual me lleva también mucho a pensar en muchas conversaciones que él tiene que tienen el narrador y Adrián, los protagonistas de Vista desde una acera, que es esa conversación o esas preguntas de ¿para quién escribimos? ¿Para qué escribimos? ¿Para qué se escribe? Tal vez no para uno, sino para los que vendrán, como esa idea también de don que él tiene, de donación. De niño, papá despeinaba mi copete para que yo me enojara como un hombre. En los pesados trabajos de su taller de hierros, forjó rudamente mi cuerpo. A los 15 años mis piernas sostenían sin dificultad una nevera y en mi pecho hubiesen podido llorar 2 o 3 muchachas. Oh, Diego, en largas jornadas papá hizo de mí una fortaleza y es una maravilla cómo se sostienen sus muros ahora que entras en mí como un duende y podemos a solas jugar y amarnos como 2 niños. Ahorita que usted hablaba sobre un beso de Dick y Vista desde una acera, como un cambio en los lugares que también implica como un crecimiento de alguna forma, yo lo veo en el poemario mismo. Si uno se pone a ver la primera parte como un duende, empieza a explorar los lugares de la infancia, de la adolescencia, y ya en la última parte, en los poemas para Luis Jorge, uno ve a un hombre adulto caminando por Teusaquillo, yendo a los bares para ver bailar a otras personas, y uno puede sentir un poco este cambio y transición de los espacios. Y lo curioso es que el poemario mismo empieza y termina en el yo, en el espacio íntimo, en el cuarto, si se quiere. Empieza con este yo que ve desde la ventana hacia afuera, imagina el deseo de estos niños y termina en el cuarto mismo, solo, de noche, esperando o invocando. Un bello espíritu sentado a mi lado, sí. Exactamente, ¿no? Y quería hablar o terminar esta conversación hablando de este otro tema que es la invocación o la restitución o la especie de espiritismo, digamos, que está en su libro y que está en el poemario. Tanto en su libro como en el poemario Molano, están atravesados por alguien que no está presente. Y usted ha hablado, a propósito de su libro, sobre la restitución de la escritura, de alguna forma, o el convocar a alguien a través de la escritura o a través de una obra. Quisiera pasar hablando un poco de eso, sobre esta idea como de restitución del otro.
Pues eso que dices es muy bonito, Johnny, porque de alguna manera es lo que hace Fernando. Ya creo que toda su obra es un ejercicio de restitución de un ausente que es Diego, o de una ausencia, o de una falta. Es lindo porque además hay ya una resistencia, ¿no? Él no se resigna a la falta, entonces construye este monumento literario pequeño. Cuando digo monumento no se imaginen pues no es Balzac ni mucho menos, pero son 3 obras en las que hay un resistirse a esa ausencia y un crear en torno a un ausente para darle vida a lo muerto, ¿no? Que yo creo que es central. Desde incluso lo primero que escribe, que es este muchacho, el narrador de Un beso de Dick, que sus primeras palabras son para un ausente, ¿no? Para Hugo, para el compañerito muerto. Y eso va a ser recurrente en la obra, ¿no? Todas mis cosas en tus bolsillos, dedicado a Diego, a su novio muerto años antes, y Vista desde una acera, que es la reconstrucción también de la vida propia y de la vida del amante muerto también, de 2 vidas paralelas. Y entonces pensaba que la biografía repite ese ejercicio, ¿no? Mi biografía, quiero decir, repite ese ejercicio de restituir a un ausente, ¿no? Porque cuando se escribe una biografía de un muerto es un ejercicio de, no sé cómo llamarlo, de espiritismo literalmente, sí, de intentar revivir al muerto. Y que esta misma serie de preguntas sobre la escritura del que ya no está aparecen en la obra misma de Molano y aparecen en este fragmento del que usted hablaba ahorita, en Vistas de una acera, donde están hablando el narrador y Adrián, y en esta conversación que tienen con Adrián sobre para qué escribir poesía, para qué escribir poemas, hablan un poco de que la poesía es como un soplo que se hace sobre una superficie, como un vaho que queda allí muy tenuemente, ¿no? Y que se puede disipar en cualquier momento, y en ese sentido la poesía es, como el título de su libro, todas las cosas y ninguna, como son estas pequeñas precariedades que se abren, pero que siempre están también en este filo de lo que permanece allí de uno, es algo muy pequeño, pero algo auténticamente y absolutamente verdadero quizás, ¿no? Sí, puede ser la idea de huella o la idea de puntum de la que hablaba Roland Barthes, eso que nos hiere, que se nos clava, ¿no? Que no es la totalidad de una persona, ni la totalidad de una fotografía, sino un fragmento que al fin y al cabo, en su pequeñez, puede dar una idea de toda una persona, que también es un poco la idea de la cifra. Y ahorita que fuera de esta grabación hablábamos un poco de la portada de Todas las cosas y ninguna, que es esa idea del rostro de Fernando fragmentado, ¿no? O sea, realmente también hay, creo que en Fernando y en mi propia biografía sobre Fernando hay una idea de la imposibilidad de conocer al otro, pero sin embargo no se renuncia a esa búsqueda de conocerlo. Porque en ese destello, en ese fragmento, en ese punctum del otro o en esa huella del otro, quizá eso sea lo que podamos conocer del otro. Uh-huh. Y por eso es tan interesante la apuesta del poemario, porque el poema suele relacionarse con algo pequeño, ¿no? Algo, la cifra de algo mínimo que se puede guardar en un bolsillo de alguna manera, ¿no? Como que el mismo género, digamos, o la misma apuesta de un poema implica esta pequeñez y esta fragmentación que habla de pues, una totalidad o de una persona de una manera mucho más puntual, ¿no? Más puntillosa. Y eso me parece que tiene mucho que ver con la apuesta misma del poemario, que es distinta pues, a la de las novelas en ese sentido, ¿no? Como que la misma noción de poema pequeño tiene que ver con las laminitas, con estas cosas pequeñas que hablan del corazón. Y ahí hay una paradoja, porque probablemente Diego subsista más en los poemas que en todo ese ejercicio que aquí entre nos, y que aquí entre nos es que esto seguramente lo va a escuchar mucha gente, yo veo mucho más a Diego en la puntualidad de esos poemas que en ese intento biográfico que hace Fernando en Vista desde una acera, que él intenta construir la vida de Diego, o de Adrián, pues, que es Diego. Pero eso es una opinión del lector. Me parece que logra poco en ese intento de reconstruir una vida a la manera de una biografía tradicional, que es lo que hace en la historia de 2 niños, ¿no? En Vista desde una acera, que es su propia vida y la vida de Adrián. Yo no veo tanto a Diego o a Hugo o a Adrián ahí, lo veo más en los poemas, curiosamente. Como esta presencia que no está, ¿no? Vea que justamente hablando un poco del rostro, de la fragmentación del rostro y eso, yo pensaba que en los poemas, ya no puedo tener claramente cómo está en las novelas, pero en los poemas tampoco se ve el rostro nunca del amado que no está. Bueno, hay un mito, ¿no, Johnny? Y es que nadie ha visto el rostro de Diego, ¿no? Es casi como si no hubiera existido, es como un fantasma, y en toda la búsqueda que yo hice, el rostro de Diego lo alcancé a ver en una foto, es una foto de conjunto, es una foto colectiva donde aparece ahí como muy difuminado en medio de un grupo de gente el rostro de Diego, pero no es un rostro para nada nítido, tampoco eso me hace pensar mucho en eso. Y mucha gente me lo ha preguntado, ¿no hay fotografías de Diego? No las hay. E incluso es bastante raro porque incluso quienes lo conocieron
también tienen una imagen un poco borrada de él. Pero al mismo tiempo hablamos ahora de Diego y se habla de Diego bastante. Que es el poder redentor de la literatura, ¿no? O restaurador o reparador de la literatura, ¿no? Exacto. Quería entonces, para cerrar esto, leer el último poema del libro. Me gustaría quedar atrapado en ti, querido Diego. Bien sé yo que no me escuchas tan muerto como estás, pero ¿no podríamos en esta noche juntos soñar que eres un bello espíritu sentado a mi lado sobre el piso, a orillas de la cama, charlando ingenuamente, como solíamos, los simples asuntos de la vida? Porque aún me rompen la cabeza ciertas preguntas y ahora mismo no tengo con quién conversar de mis asuntos. A veces no entiendo nada, pero aún sigo creyendo que cada cosa, cada temblor, guarda dentro de sí un sentido. Tan solo no dura mucho, igual que tú. Igual que Luis Jorge, a su modo. Aquí el mundo sigue dando vueltas. Sin ti, a mí todavía me resulta extraño. Los ríos siguen corriendo y no se cansan. Florecen las flores y los muchachos. Los amigos vienen a visitarme. Aún hay problemas en casa. Y a mí todavía el amor me excita. Como el de este hermoso chico, sinceramente lo amaba, en cuya despedida he venido a soñar contigo, en este tonto escrito de un libro dedicado a ti. Si pudiera ya cerrar la página, permanecer aquí a tu lado, amor. Al menos déjame darte un beso. Vamos, apresuremos los labios. Podría amenazar de nuevo el día. Viste, y además es la conciencia de la fugacidad de ese momento, ¿no? De la pequeñez de ese momento de encuentro y de contacto, frente a la extensión de la ausencia. Exacto. Este libro está hecho, como dice uno de los poemas, de papelitos de amor. Papelitos de amor que se pueden guardar en los bolsillos, claro, y traficar y pasar de una mano a otra. Y como esto pequeño del poema se abre y se expande hasta nosotros hoy en día, más de 23 años después, ¿no? Es tremendo. 23 años después de la muerte de quien escribió esto y 30 y tantos años después de la muerte de quien inspiró buena parte de esta obra, que es Diego Hugo Molina, o Hugo Diego. Y ya con esta idea quiero yo cerrar de esa tensión de la que venimos hablando entre la presencia de la muerte y el deseo o el amor, barriéndole un poco las piernas a la muerte. Hay un anhelo, la promesa de erotizar el mundo, ¿no? Como que todo el poemario, podemos decir que toda la obra, pero en parte estos poemas también son una promesa de poder erotizar el mundo, de se puede vivir el cuerpo de otra manera y se puede experimentar el mundo de otra manera. Los poemas tienen una promesa como de redimir el mundo. Pues de crear mundos. Yo creo que la literatura crea mundos, porque la literatura es escrita con la imaginación y con el deseo, y la imaginación y el deseo son los atributos humanos que actúan en el mundo y lo modifican, ¿no? Y imaginación y deseo son otra forma de hablar, de nombrar el amor, ¿no? Y uno de los versos de estos poemas dice claramente, ¿no? El amor me justifica, es como el amor me hace crear el mundo de alguna manera. Y eso me parece muy, muy bonito. Y de alguna forma esta promesa de amor o esta posibilidad de amor queda en cada conversación que se tenga sobre Molano de acá en adelante, así como en esta, ¿no? Se lo trae y nos convoca acá de alguna manera un amor que hemos descubierto leyendo, ¿no? Porque nos recuerda nuestro propio deseo y nuestra propia imaginación, o nos la trae. Y estamos hablando tantos años después, sí. O sea que sí tenían razón estos dos chicos cuando hablaban de... Sí, exactamente. Nada, Pedro, muchísimas gracias por esta conversación tan bonita. Y se acabó la Coca-Cola. Y se acabó la Coca-Cola. Los poemas de Fernando Molano son papelitos de amor, y justamente como algunos papelitos improvisados que escribimos para otros, como algunas cartas e incluso como algunos mensajes virtuales, los guardamos con nosotros porque son nuestros pequeños tesoros. Son testimonios de nuestros afectos y nuestros encuentros con los demás, y por eso estos poemas y esos papeles son las huellas de nuestro paso por la tierra. Si les gustó el episodio, recuerden compartirlo con todas las personas a las que crean que les pueda gustar. Esta es la mejor manera de seguir creciendo y siempre es una motivación para hacer episodios nuevos. De Sobremesa está en Instagram y Twitter como @desobremesapod y en Facebook como De Sobremesa Podcast. Continuemos por allí las charlas sobre poesía. El poemario Todas mis cosas en tus bolsillos, las novelas Un beso de Dick y Vista desde una acera y la biografía Todas las cosas y ninguna fueron editadas por Seix Barral y los consiguen en varias librerías del país.
No es difícil encontrar estos libros ahora. El poema de Francisco de Quevedo que escucharon al principio fue leído por el actor José Luis Gómez en un evento de la RAE. Lo encuentran en YouTube, así como el Cántico Espiritual interpretado por Amancio Prada. Dejo estos enlaces y otros en la descripción. La música de inicio y cierre es de Julián Martínez, Álvaro Salamanca y Jimmy Riveros. Toda la otra música del episodio fue compuesta por Julián Martínez. La ilustración es de Jenny Salazar. A todos ellos y a ustedes por escuchar, muchas gracias.